forma. Se pudo haber llamado también, por ejemplo, la conversión de Saulo, la regeneración de Saulo, el encuentro personal de Saulo con el Señor Jesucristo. Pero he sentido, hermanos, la necesidad de llamarle a este mensaje una elección soberana. Sin duda, hermanos, que las formas en las cuales Dios tiene de determinar las cosas y de hacer los diferentes llamamientos que el Señor hace, hay algunos en especial que uno no pudiera entender, o uno no puede entender, o nos cuesta trabajo entender, al menos que uno tenga un poco de conocimiento cómo es el Señor, porque lo vivimos a cada momento. Nosotros, si nos tocara hacer la elección de alguna persona, pues elegiríamos el mejor perfil, la persona más capacitada, la persona más bien portada. Si habláramos en los terrenos espirituales, no escogeríamos a alguien como iglesia que su testimonio no fuera fiel, que su testimonio no diera evidencia de tener temor de Dios. Pero hermanos, las cosas como Dios las hace distintas, porque Él es el soberano. Y lo vemos claramente, no solamente en la vida del que hoy conocemos como el gran apóstol Pablo. Lo podemos ver en nuestra propia vida. A veces nosotros, hermanos, en medio de nuestra limitación humana, nos atrevemos a hacer juicios sobre alguien, sobre algo, sobre la forma de llevar a cabo algún ministerio. Y cuando pensamos en una persona específica, podemos decir, yo no sé por qué está haciendo eso si él no es digno. Y la realidad, hermanos, es que ninguno de nosotros es digno. Solamente por el llamado que hemos recibido de parte de Dios, es que ese llamado divino de parte de nuestro Señor es el que nos ha dignificado para llevar a cabo una tarea. Conocemos testimonios increíbles de cómo las personas al venir a los pies del Señor, su vida cambia para siempre. Hemos conocido testimonios de drogadictos que dejaron de serlo al conocer al Señor de forma personal. Hemos conocido de personas alcohólicos, pero esos alcohólicos no sociales, sino alcohólicos que su vida era el alcoholismo de manera permanente, y Dios transformó su vida. Hemos conocido, si ustedes me permiten poner como ejemplo, y lo he usado muchas veces, aunque hoy omitiré detalles, pero hermanos, hemos conocido gente de ambos sexos, donde antes de conocer al Señor practicaban la sodomía, la homosexualidad, y una vez que el Señor entró en sus corazones, su vida cambió para siempre. Saulo, hermanos, un hombre tremendo, un hombre que se usa cuando de repente en las iglesias tenemos la oportunidad de introducir temas como el tema de los temperamentos. El ejemplo de Saulo se usa siempre en los temperamentos por ser un hombre, hermanos, con rasgos distintivos, rasgos muy marcados. Y a Saulo, al apóstol Pablo, se le ubica como un hombre colérico. Y cuando nosotros vemos el perfil de una persona colérica, hermanos, es un hombre determinante, un hombre que es capaz de pasar por encima de lo que sea y de quien sea para poder alcanzar sus objetivos. Y sin embargo, Pablo, hermanos, en su vieja vida, conocido como Saulo de Tarso, hubo un cambio, hermanos, que lo colocó en otra posición a este hombre, y Dios usó la vida de este hombre para sacudir al mundo conocido con la predicación de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dice la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 26. Quiero empezar, hermanos, con esa porción porque creo que es importante recordar la manera en la cual Dios tiene de llamar a sus hijos para una asignación especial, para suplir una necesidad especial, en un momento específico, en un lugar específico. Y eso es exactamente lo que hizo Dios en la vida de Saulo,
hizo Dios también en nuestra vida. Dice la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 26 en adelante: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, o sea, vuestro llamamiento, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Y aquí es el propósito principal, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Así que, hermanos, vamos a orar teniendo esto en mente, cómo Dios eligió a un hombre. Este hombre respondía al nombre de Saulo, originario de Tarso. Poderoso Dios y buen Padre, que moras en los cielos, que moras también en nuestros corazones, Señor, en esta hora te damos gracias nuevamente por darnos el privilegio de poder estar presentes aquí en tu casa. Gracias por el privilegio, Señor, de poder abrir tu palabra y poder ver de qué manera, Señor, desde este momento tu Santo Espíritu obrará en nuestros corazones, Señor. De antemano queremos decirte gracias por rescatarnos de nuestra vana manera de vivir, Señor. Gracias porque a pesar de no ser nada, no ser nadie, tú pusiste tu mirada en nosotros, Señor, y has decidido transformar nuestras vidas, Padre. Y ojalá que así como en su oportunidad transformaste la vida de Saulo y la escogiste conforme a un propósito específico, Señor, así tengas también a bien usar nuestras vidas, Señor, pero que al final de cuentas todo sea para la honra y gloria de tu bendito nombre. En el poderoso nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos al libro de los Hechos, hermanos. Como decía hace un momento, sin duda nosotros, si nos hubiera tocado elegir a un candidato para que fuera el apóstol número 12, jamás hubiéramos pensado en Saulo, porque Saulo ni siquiera era un creyente. Saulo, hermanos, la primera vez que se menciona acerca de este hombre, un hombre joven, es mencionado en el capítulo 7 del libro de los Hechos, si ustedes lo recuerdan, cuando están apedreando a Esteban y aquellos testigos falsos ponen sus túnicas, sus ropas a los pies de Saulo. Sin duda que Saulo desde ese entonces ya ocupaba un lugar protagónico en el liderazgo que venía persiguiendo la vida de la iglesia. Pero hay otros pasajes, hermanos, donde Saulo aparece, y obviamente en el libro de los Hechos se menciona en el capítulo 8 cómo Saulo está amenazando, cómo está persiguiendo a la iglesia, cómo está metiendo en la cárcel a los cristianos. Y el capítulo 9 precisamente inicia de una manera similar, diciendo el versículo 1: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase alguno de los hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Ahora, esos pasajes que nosotros hemos podido ver, capítulo 7 del libro de los Hechos, capítulo 8 del libro de los Hechos, este inicio del capítulo 9 del libro de los Hechos, uno llegaría a pensar que pues sí, era un perseguidor que tenía la autoridad a través que le habían sido concedidas por las autoridades religiosas a través de cartas. Pero hay otros pasajes de manera específica, hermanos, que no nos dejan lugar a dudas cuál era la magnitud del trabajo que el apóstol, que Saulo en ese momento venía haciendo en contra de la iglesia. Y quiero que me acompañen por lo menos a 3 pasajes, uno en la epístola a los Gálatas, en el capítulo 1, versículo 13, donde el apóstol Pablo ya está dando su propio testimonio, ya está haciendo una remembranza de cuáles fueron los hechos y cuál era la condición espiritual de él cuando tuvo su encuentro personal con el Señor.
Y dice Gálatas 1:13, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Dice, ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Filipenses es otra de las cartas donde encontramos parte del testimonio del apóstol Pablo después de haber tenido su encuentro personal con el Señor. Y dice Filipenses capítulo 3, aunque yo también, versículo 4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo. Esto es muy importante, hermanos, tenerlo en cuenta, porque está diciendo Pablo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Quiero decir también, hermanos, que Pablo era un perseguidor de la iglesia porque él vivía convencido de que lo que estaba haciendo era correcto delante de Dios. Y muchas de las grandes atrocidades que han encontrado lugar a lo largo de la historia se han hecho precisamente bajo la convicción de que están haciendo lo correcto delante de Dios. Y por citar un ejemplo, lo único que habría que hacer, hermanos, es echarle un poco, leer un poco en las diferentes épocas donde ha habido la Inquisición, donde lo que hubo también fue un gran asolamiento, una gran persecución, muchas muertes para los cristianos, para acabar con la vida de la iglesia. El último pasaje en cuanto a Saulo, en cuanto al testimonio del apóstol Pablo antes de su conversión, que al menos yo quiero compartir esta mañana con ustedes, lo encontramos en el capítulo 26 del libro de los Hechos. Y dice el versículo número 12, y fue el que más poderosamente me llamó la atención, porque dice el capítulo 26 de Hechos, versículo 12, dice, ocupado en esto. Desde el 10, bueno, vamos a ir al 9, dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Ahí está implícita la convicción de Saulo que lo que él estaba haciendo era correcto. Dice el verso 10, lo cual también hice en Jerusalén. Y ahora observen los detalles que él da aquí de una manera más amplia. Dice, yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y observen, y cuando los mataron, yo di mi voto. Esto me llamó poderosamente la atención porque vuelvo a insistir, la primera vez que se menciona a Saulo es bajo el martirio de Esteban. Y uno pudiera llegar a pensar que la única muerte en la cual Saulo dio su consentimiento fue en la muerte de Esteban. Pero él fue el causante porque él tenía el poder de los principales sacerdotes de llevar presos a muchos santos, pero también dio el voto cuando muchos de esos santos les fue arrebatada la vida. Y vuelvo a insistir lo que planteaba yo al principio. Uno no podría encontrar actitudes ni aptitudes para que Saulo fuera el apóstol número 12 del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque él fue un perseguidor de la iglesia. A muchos de los santos los encarceló y a muchos para que fueran muertos, él dio su consentimiento. Dice el versículo 11, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé. Fíjense qué más hizo Saulo. Los forzó a blasfemar
Y aquí nos da parte de su personalidad, detalles de su personalidad. Y dice, enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ahora, ¿cuáles eran esas ciudades extranjeras? Damasco, por ejemplo, era una de esas ciudades extranjeras. Damasco, hermanos, si nosotros vemos la geografía, aproximadamente se encontraba ubicada a unos 215 kilómetros al norte o noroeste de Jerusalén. 215 kilómetros. Usted calcule. ¿Qué ciudad está a 215 kilómetros de Veracruz actualmente? ¿Y cuánto tiempo nos podemos hacer si agarramos un vehículo particular? Nos haremos un tiempo. Si agarramos un autobús de pasajes, nos haremos un poco más de tiempo. Pero en aquel tiempo, hermanos, le tomaría a Saulo y al contingente que iba con él, porque no iba solo, aproximadamente 6 días de recorrido para cubrir 215 kilómetros. Él estaba determinado, hermanos, a acabar con la causa de nuestro Señor Jesucristo. Él estaba determinado a acabar con la iglesia. Lo dejé claro en semanas anteriores. Regresando al capítulo 9 del libro de los Hechos, dice que Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres, observen de qué manera los llama, al fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Ahora es interesante, si ustedes notaron, Pablo dice en Filipenses, yo era celoso de las tradiciones de mis padres. Él usa el término tradición. Aquí cuando se refiere, hermanos, a los cristianos, él no los llama cristianos. Él no los llama tampoco aquellos hombres o mujeres que sigan la tradición de Jesús, o aquellos hombres o mujeres que sigan la religión de Jesús. Él usa el término si hallase algunos hombres o mujeres de este camino. Porque al principio, en los primeros años de la vida de la iglesia, así se les apodó, así se les puso el sobrenombre a los seguidores del Señor Jesucristo. Se les decía a los del camino o a los de este camino, porque el mote, porque fue otro apodo, fue otro sobrenombre de cristianos, dice el libro de los Hechos, por cierto, que fue en la iglesia de Antioquía que se les llamó por primera vez cristianos. Mientras tanto, hermanos, se le llamaba del camino. ¿De cuál camino? Del camino del Señor Jesucristo. Pero resulta, hermanos, que justamente en esa determinación que el apóstol Pablo había tomado de perseguir a los creyentes, perseguir a los hijos del Señor, aún más allá de los límites de lo que él podía hacer, por eso tuvo que recurrir a solicitar poderes de los principales sacerdotes para llevar a cabo sus intenciones. Resulta, hermanos, que Dios lo estaba esperando al llegar a Damasco. Dice el capítulo 9, versículo 3, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahora es interesante, hermanos, que cuando uno ve el testimonio de Pablo en el capítulo 26 del libro de los Hechos, donde uno encuentra testimonio del Pablo de su conversión en el capítulo 22, nos da detalles que el momento en el cual él iba llegando a Damasco era el mediodía, cuando el sol está brillando en toda su esplendidez, donde uno no es capaz quizás de manera natural de percibir una luz más brillante, y sin embargo lo que este hombre, hermanos, pudo experimentar es que le rodeó un resplandor de la luz del cielo. Y el versículo 4 dice, y cayendo en tierra.
Muchos comentaristas bíblicos piensan que Saulo iba a caballo de Jerusalén a Damasco. No se sabe realmente porque la escritura no da detalles. Pero uno pudiera imaginar que Saulo va caminando y ve aquel resplandor del cielo y finalmente Saulo cae en tierra. Pero ahora imagínense, hermanos, si realmente Saulo, él iba cabalgando en un caballo camino a Damasco. Entonces Saulo, hermanos, producto de aquel resplandor, él cayó del animal en el que él fue montado. Hay gente que sabe del campo que dicen que es más peligrosa la caída de un burro que de un caballo. Quién sabe que Saulo si estaba ocupando un animal o no, pero finalmente, hermanos, él cae a tierra. Es interesante que el Señor, cuando se dirige a Saulo por primera vez, él lo que hace, hermanos, es llamarlo por su nombre y le dice: Saulo, Saulo. Nosotros sabemos que el Señor no es la primera vez que al llamarle la atención a una persona o al llamar la atención de una persona menciona su nombre 2 veces. Es como cuando el Señor decía en algún momento: de cierto os digo. Repetía en 2 ocasiones la misma frase. Cuando le llamó la atención, cuando llega a la casa de Lázaro y Marta está afanada ahí tratando de atender al Señor, el Señor le dice: Marta, Marta. Como para que Marta pusiera atención a lo que el Señor estaba a punto de decirle. El Señor también, cuando llora por Jerusalén, el Señor llama a la ciudad por su nombre 2 veces y le dice: Jerusalén, Jerusalén. Y ahora aquí, hermanos, en esta oportunidad le está diciendo: Saulo, Saulo. Y vean, esta pregunta a mí me impacta, hermanos. Cuando empezamos a recorrer el capítulo 4 del libro de los Hechos, y yo les dije que era el inicio de manera oficial de la persecución de la iglesia, yo hice referencia a este versículo 4, a esta pregunta, porque el Señor Jesucristo le dice a Saulo: ¿por qué me persigues? Ahora, si nosotros nos ponemos a analizar bien, Saulo no estaba persiguiendo a Jesús. Saulo estaba persiguiendo a la iglesia. Quería exterminar y quería acabar con la iglesia y quería que la iglesia dejara de predicar en el nombre de Jesús de Nazaret. Pero la pregunta del Señor Jesucristo no es: ¿por qué persigues a mi iglesia? Ni tampoco el Señor Jesús le dice: no te metas con mi iglesia. El Señor toma de manera personal cada asunto que tiene que ver con la vida de su iglesia. Y lo que nos hacen a nosotros como iglesia, se lo están haciendo al Señor Jesucristo de manera directa. Y esto a mí esta mañana me es necesario hacerlo resaltar, hermanos, para que nos sintamos más confiados, pero no solamente confiados, sino que nos sintamos también más agradecidos delante del Señor. Porque Dios nos escogió no porque fuéramos nobles, no porque fuéramos sabios, no porque hubiera algo especial en nosotros. Como vimos el pasaje con el cual abrimos esta meditación, Él escogió lo necio, lo débil, lo vil del mundo para hacer lo que no es. Y todo esto es para la honra y gloria de su bendito nombre, hermanos. La iglesia a lo largo de los siglos se ha visto amenazada. Toda la historia de la iglesia se conforma siempre de una persecución. Y sin embargo, la iglesia, hermanos, siempre ha sido sostenida, ha sido sustentada por aquel que es el autor de la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia, nuestro Señor Jesucristo. Y le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? Es interesante, hermanos, que esa convicción que llevó a Saulo a perseguir a la iglesia, a meter en las cárceles a los discípulos del Señor, al dar su voto en señal de consentimiento para que a muchos se les quitara la vida, ese mismo convencimiento y aquella experiencia
que Saulo está teniendo, hermanos, al ver el resplandor de la luz del cielo, lo que pregunta Saulo en el versículo 6 es: ¿quién eres, Señor? Qué interesante es esta pregunta. Es un hombre, hermanos, que seguramente todo ese acontecimiento le tomó por sorpresa, pero en todo momento supo que aquello que le estaba ocurriendo no era algo natural, no era algo humano, era algo que venía de Dios, pero no tenía la seguridad quién era quien le hablaba. Y por eso le pregunta: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús. Se identifica nuestro Señor Jesucristo con Saulo y le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Ahora, muchas veces he explicado en qué consiste esto del aguijón, pero nuevamente se los comparto para que lo tengamos presente en nuestra mente. Y era, hermanos, una estaca, un palo, donde en un extremo era puntiagudo. Esto lo utilizaban, hermanos, cuando el campesino estaba arando la tierra con los bueyes. Entonces la costumbre era que con aquel aguijón se picaba las patas de los animales para que los animales siguieran adelante. Ahora, si uno, hermanos, da un golpe contra algo que esté filoso, contra algo que está agudo, ¿qué va a pasar? Nos vamos a lastimar de manera natural, nos vamos a lastimar por mucha fuerza que tengamos en nuestro puño, en nuestra mano, y lanzamos el golpe, finalmente nos vamos a lastimar. El Señor le está enseñando a Saulo que está yendo en la dirección contraria. Y dice Saulo en el versículo 6, dice la Escritura en el versículo 6, que él temblando y temeroso dijo: Señor. Y esta pregunta es la pregunta que va a marcar la vida de Saulo para siempre. Él le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Es interesante, hermanos. Me llama poderosamente la atención que Saulo en todo momento supo hacer las preguntas precisas. Primero le pregunta: ¿quién eres, Señor? ¿De quién se trata? ¿Quién está provocando todo esto? Y le dice: yo soy Jesús al que tú persigues. Y como ya lo identifica, entonces rendido completamente y viendo en el error que lo ha llevado a lo largo de todo este tiempo, le dice: ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Ahora, Dios tenía un plan para la vida de Saulo. Dice en uno de los pasajes que vimos que Dios lo había escogido desde el vientre de su madre. Fíjense. Y Pablo dice: me escogió desde el vientre de mi madre para ir y predicar a los gentiles. Pero eso lo supo Pablo tiempo después. En el momento mismo de su encuentro personal con el Señor, Saulo no sabe qué va a hacer el Señor con él. Simplemente le pregunta: ¿qué quieres que yo haga? Ahora, hermanos, estas parecen palabras así, sencillas, simples. Pero siempre, bueno, al menos, ojalá que hoy nos los podamos llevar en nuestro corazón. Dios siempre va un paso a la vez. Un paso a la vez. Nosotros siempre quisiéramos que Dios nos diera una revelación completita. ¿Qué va a pasar hoy en la tarde? ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar en un mes? ¿Cómo voy a estar en un año? ¿Cómo voy a estar en 5, en 10 años? Señor, si me llevas acá, si tú me estás llamando y quieres que vaya acá, ¿qué vas a hacer conmigo? ¿Va a ser de bendición? ¿Qué va a hacer con mi vida? ¿Qué va a hacer con la vida de mi familia? No, el Señor siempre va un solo paso a la vez. ¿Por qué? Porque Dios, hermanos, quiere
que en todo momento estemos dependiendo de Él, que en todo momento confiemos en Él. ¿Y qué sucede después? Verso 7. Y los hombres que iban con Saulo, porque esta no fue una experiencia privada de Saulo, no fue algo que soñó, no fue algo que se imaginó, porque lo que ocurre en la actualidad es que muchos sueñan, muchos esto, muchos lo otro, pero nunca hay testigos. Aquí en el verso 7 dice, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos. Y observen, sí hubo diferencias, sí, pero hubo testigos, dice, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. Dentro de la voluntad de Saulo, hermanos, dentro de sus planes no estaba realmente conocer al Señor Jesús. Inclusive el hermano Lucas, el escritor de esta carta, dice que ahí al final del versículo 3 que a Saulo repentinamente le rodeó un resplandor de la luz del cielo. Ahora, ¿qué sucede, hermanos, cuando alguien nos avienta de manera inesperada una luz? Cerramos los ojos. Esa es una reacción natural. Y Pablo todo ese tiempo, Saulo todo ese tiempo, estuvo con los ojos cerrados. Y alguien pudiera decir, bueno, a lo mejor él no quería ver aquella luz. Ahí estaba, escuchaba la voz, pero sin embargo es que él no estaba en la capacidad de ver esa luz. Pero cuando él abrió los ojos después de ese encuentro con el Señor Jesucristo, a él, hermanos, se le privó de la capacidad de ver. Tan es así que lo tuvieron que llevar de la mano a Damasco. Y el versículo 9 nos da más detalles. Dice, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Qué impresionante experiencia la de Saulo. Una experiencia increíble, sorprendente. Pero entonces Dios, hermanos, en el versículo 10 nos dice que había entonces en Damasco un discípulo. Fíjense que no habla de un apóstol, no habla de alguien con una alta jerarquía, no habla de un discípulo, como cualquiera de nosotros. Y ese hombre se llamaba Ananías, y a ese hombre Dios escogió y le dijo en visión a Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Ahora Dios, hermanos, dándole instrucciones específicas a Ananías. ¿En qué lugar? ¿En qué condiciones? ¿Qué persona? Pero un dato le da sobresaliente. Porque Saulo, hermanos, no era un personaje desconocido para los cristianos en ese tiempo. Saulo era el perseguidor de la iglesia. Pablo es el que había dado su consentimiento para que muchos murieran. Pero dentro de los detalles favorables que Dios le da a Ananías, es que Saulo ahí está sin vista, en la casa de uno llamado Judas, en la calle llamada Derecha, etcétera, pero le está diciendo que Saulo está orando. Y ahí es donde Dios nos empieza a dar datos, hermanos, de que realmente ese encuentro personal de Saulo con el Señor Jesucristo fue verdadero. Porque se empiezan a ver transformaciones y cambios en el estilo de vida del que posteriormente conoceríamos como el apóstol Pablo. Dice en el verso 13, sin embargo,
que Ananías respondió: Señor, he oído mucho acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Hace un momento les decía, Dios va revelando el propósito que tiene en nuestras vidas, un paso a la vez. Pero aquí ocurre algo todavía que me sorprende más, al menos a mí me sorprende más. Porque no solamente el Señor no le revela a Saulo qué planes tiene para él, por qué él en su soberanía lo ha elegido a él, sino se lo revela a otro más, a Ananías. Y le dice: instrumento escogido me es este. Y dice el versículo 17, que fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo. ¿Qué palabras les dirige Ananías a Saulo? Hermano Saulo, reconociéndolo como parte de la iglesia del Señor. Él le dice: el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Este detalle, hermanos, de que una vez que Ananías le impone las manos y que Saulo recibe el Espíritu Santo, y el detalle de que se le caen como escamas de los ojos, muchos comentaristas y estudiosos bíblicos lo adjudican al aguijón al cual Pablo hace referencia, de que Dios le ha puesto un aguijón en la carne. Muchos dicen que aquel encuentro personal con el Señor Jesús y esa luz resplandeciente afectó su vista para siempre. Y eso lo podemos ver reflejado al final de la carta a los Gálatas. Es la manera, hermanos, como Saulo, como Dios es escogido por el Señor. Un hombre impensable, un hombre sin las credenciales que lo hacían apto para llevar a cabo la obra del Señor. Muchas veces nuestras luchas, hermanos, se centran no tanto en nuestro presente, sino en nuestro pasado. El diablo siempre se ocupa, hermanos, en hacernos recordar las cosas que antes hicimos y vivimos antes de nuestro encuentro personal con el Señor. A veces permitimos que el diablo nos haga sentir indignos de hacer la obra del Señor, que nos haga sentir incapaces de hacer la obra del Señor. Muchas personas, por llevar una vida evidentemente en desorden, muchos postergan venir a los pies del Señor. A muchos les exponemos el Evangelio de Cristo y muchos dicen: mira, entiendo lo que me dices, lo creo, pero voy a poner en orden mi vida y luego entonces voy a venir a los pies del Señor. Hermanos, es al revés. Una vida sin Cristo es una vida en desorden, pero una vida que viene a los pies del Señor es una vida a la cual Dios es el que pone esa vida en orden. Saulo era el menor quizás de los aspirantes a escoger, a recibir ese apostolado. Ese espacio que Judas dejó cuando traicionó al Señor Jesucristo y finalmente se quita la vida. Por eso Pablo, después de muchos años, dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, en los versículos número 8 en adelante, dice, primero a los Corintios 15, versículo 8, dice:
y al último de todos. Como un abortivo me apareció a mí. Y vean cuál es la consideración que el apóstol Pablo, después de muchos años, después de tanto servir al Señor, después de ser el instrumento que sacudió al mundo conocido con el Evangelio de Cristo a través del apóstol Pablo, dice, porque yo soy el más pequeño de todos los apóstoles. Que no soy, fíjese cómo se sentía Pablo, que no soy digno de ser llamado apóstol. ¿Por qué razón? Porque perseguí a la iglesia. Pero vean qué dice Pablo. Si él fuera a ser juzgado por sus hechos antes de conocer a Cristo, él dice, no soy digno. Pero en cambio, en el siguiente verso, verso 10, dice, pero por la gracia de Dios, soy lo que soy, y su gracia no ha sido vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Hermanos, si esto lo puede decir un hombre convencido que ha sido la gracia de Dios la que transformó su vida, que fue la gracia de Dios quien lo eligió para una tarea específica, ¿qué podremos decir nosotros? ¿Alguna vez alguno de nosotros persiguió a la iglesia? ¿Alguna vez alguno de nosotros dio su consentimiento para que a un creyente, a un cristiano le fuera quitada la vida? No. Jamás. No lo creo. Y si así hubiera sido, hermanos, hoy somos hijos de Dios. Hoy hemos sido llamados por su gracia hemos sido salvos. Y así como Saulo en su momento dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Es lo mismo que cada uno de nosotros como hijos del Señor debemos preguntarle. Porque cada uno de nosotros tiene una tarea que Dios nos ha asignado. ¿Qué quieres que yo haga? Y estar sensibles, sumisos a la voluntad soberana de Dios para hacer la tarea que Él nos ha asignado. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿En nuestras fuerzas? Es imposible que haya frutos, que haya bendición. Pero Pablo dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y vuelvo a repetir, ninguno de nosotros por sí solos, hermanos, somos dignos de hacer la obra del Señor. Pero Dios, por su gracia, nos ha dignificado. Tan es así que hoy podemos llamarnos con toda convicción hijos de Dios. No nos sigamos castigando con el pasado. No nos sigamos castigando inclusive con aquellas cosas que en las cuales hemos incurrido siendo hijos de Dios. Porque Dios es un Dios perdonador. Dios es un Dios de segundas oportunidades. Su gracia, hermanos, ni siquiera la podemos comprender. Y estamos aquí, con vida, con algo de salud, escuchando su palabra. ¿Y todo eso a qué se debe? A la gracia de Dios. Que Dios nos siga bendiciendo, hermanos. Vamos a ponernos en pie, vamos a despedirnos esta tarde. Y damos gracias al Señor porque nos permite estar aquí en su casa. Poderoso Dios y buen Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde por la bendición de poder estar aquí en tu casa. Gracias por permitirnos, Señor, llegar a tu palabra, como lo hemos podido hacer este mediodía, Señor, recordando la conversión quizás más importante de toda la historia de la iglesia, Señor. No porque nuestra conversión no haya sido importante, no porque nuestro nuevo nacimiento no haya sido importante, sino por la manera tan especial que usaste la vida de tu Hijo, el apóstol Pablo, Señor. Gracias, porque a lo largo de la historia ha habido instrumentos en tus manos que han cambiado los destinos, el rumbo de la vida de muchas personas. Y yo sé que no han sido ellos, ha sido tú, Señor.
pero es la única manera en la cual encuentro de expresar mis pensamientos y ver, Señor, cómo hemos sido ricamente bendecidos por tu obra a través de la vida de esos hombres, Señor. Y yo, como muchas veces lo he hecho públicamente, hoy también quiero dar las gracias por la vida de esta iglesia, Señor. Porque la vida de mis hermanos que conforman esta iglesia han sido una bendición para mi vida, Señor. Han contribuido a mi crecimiento, al desarrollo, Señor, en la predicación de tu palabra y muchas cosas más. Gracias por sus vidas. Sé que ninguno de mis hermanos, al igual que yo, somos infalibles, somos irreprensibles. Siempre habrá quizás algo que señalarse de nosotros, Señor. Pero con todo mi corazón, gracias por la vida de tu iglesia y gracias por la vida de todas aquellas personas que has puesto a mi alrededor para seguir adelante, Señor. Ojalá que en alguna medida, Señor, tú hayas utilizado mi propia vida para la honra y gloria de tu nombre, Señor, para influir por lo menos en alguna persona a lo largo de todos estos años, para venir genuinamente a tus pies, para sentirse desafiado, Señor, a servirte, a conocerte, a crecer, a madurar, a agradarte, Señor. Así que gracias, porque el hecho de estar juntos como iglesia nos permite alentarnos unos a otros, Señor. Gracias por cuidar de la vida de tu iglesia, Señor, como lo has hecho hasta este momento. Se viven tiempos complicados, difíciles, donde muchas amenazas, más allá de las habituales, ponen, Señor, en peligro la vida de tu iglesia. Pero lo que nos reconforta a tus hijos es saber y recordar uno y otro día que eres fiel, Señor. Gracias por haber puesto tus ojos un día en nosotros. A pesar, Señor, de lo que éramos, tuviste, Señor, algo más allá de lo que nosotros, de lo que nuestros ojos veían. Por eso, Señor, en esta hora alabamos y bendecimos tu nombre, te decimos gracias. Nos despedimos de tu casa, pero no nos despedimos afortunadamente de tu presencia, Señor, porque a donde quiera que vayamos, ahí estás tú. Bendito seas, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre. En ese nombre oramos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hemos concluido, hermanos, que el Señor nos siga bendiciendo.